vean la basecita del dato. ¿Sale? Sí podría repetir los pasos, ya me perdí. Para sincronizar, ya lo vimos en una sesión anterior. ¿En qué parte te perdiste? Me enseñó un comando que dijo que se equivocó. En el comando que está aquí. ¿Este ya lo copiaste? Sí, está aquí. Pero tú tienes tu computadora, ¿no? Sí. No, entonces, si tienes tu computadora, no lo necesitas. Es solo para el usuario Infinity. Solo para el usuario Infinity. Está en un lado izquierdo. Pero está en automático, dice que está ejecutando. O sea, ahí dice si está en ejecución o no está en ejecución. A mí está prendida, pero. Rolamos. Simón. Carla primera parece. Tienes que No le se ejecuta el administrador de tareas, como si fuera administrador, y pone las claves que se acaban de pasar. Ay, aprendió. Es para mandarlo a Shell. Pero ya viste los Ya prendí mi compu. Apaga. También pues. Ya que tenemos una pantalla chida. Sí. Tiene ópera. Lo voy a chingar con para ti. Y ponen la casilla de ya es next. ¿Qué tengo que hacer? Y de pronto sí lo conectaste y la línea de clientes. Pues sí, lo vamos a hacer. Es que conectar, si no te marcas. A ver, ¿qué línea Tú tienes el error de la entonces en vez de tweet con otras cosas. nomás debe ser solo de transición. Ajá, super bien. Recuerden, ya si se lograron aquel script está mal, deben de modificarlo. Entonces es la referencia process great user, super. Entonces está mal este script. Esa es la clave. Sí. No lo pongo cierto. Perfecto, entonces nos bloqueamos desde root y desde root ejecutamos ese comando. ¿Qué es el sistema? Me estoy pensando ahí mismo.
Siempre, ¿no? ¿Ya quedó? ¿Ya quedó? Güey, no me queda ni shit. No le jala. No jala aquí. Conéctale con el root desde el shell. Ya está corriendo la instancia de la base. Verifiquen que esté corriendo la base. ¿Ya quedó? Lo que hace como root. Continuar. No quería hacerlo, pero No se lograron como root, no le valga ejecutar este mando. Esto solo aplica para el usuario Windows. Si está en su computadora, ahí no debería de haber ningún problema. Profe, para las combos el usuario root era admin, ¿verdad? ¿Cómo? Para las esas computadoras el usuario root era admin. No, el usuario root es root. No, la contraseña. La contraseña es esta que está aquí arriba. Ah, me confundí. Ah, sí. Sale. Entonces, vamos a continuar. Bien, ya tenemos nuestra base de datos, ya sincronizaron el modelo. Ya está. Bien, entonces lo que vamos a hacer ahora es abrir una instancia de nuestra base de datos. Entonces, abrimos una instancia de la base de datos para que podamos empezar a trabajar. Aquí les debería de aparecer ya su base de datos ventas. Acuérdense que para que la utilicen y no haya problemas, botón derecho y le ponen ahí set as the found. Ya, les aparece marcado en color negrita, eso es el equivalente al use database. Entonces, ya estamos aquí usando nuestra base de datos ventas. Lo que vamos a hacer primero es ejecutar esta consulta para generar el diccionario de datos. El diccionario de datos es una descripción de los objetos de la base de datos, los tipos de datos, los dominios y algunas descripciones que nosotros agregamos a la creación de nuestra base. Aquí hay una consulta, MySQL ya tiene una herramienta para hacer esto, pero por esa herramienta hay que pagar. Entonces, bueno, pues no vamos a pagar por algo que se puede sacar con una consulta. Y aquí tienen aquí su consultita, aquí en donde está una escoba que dice Beauty Format de SQL Script, le dan clic y ya se todo. Bueno, esto solamente es una simple selección sobre los objetos del esquema de información. Cuando ejecutamos esta consulta, me va a regresar un resultado que es el nombre de la base de datos, que es la base de datos ventas, los nombres de las tablas, el tipo de objetos que contiene esta base de datos. Más adelante vamos a crear otros objetos, ahí deberían aparecer también el nombre de las columnas, el tipo de las columnas, los valores por default que tienen las columnas, si las columnas son llaves primarias o no, si están permitidos los valores nulos, si además tiene algunas características extra, por último vienen los comentarios. Entonces, acá yo tengo mi diccionario de datos. El diccionario de datos es parte importante de la documentación de cualquier base de datos. Entonces, si no sabemos sacar con estas consultas, lo tenemos que escribir todo directamente. Ya, pero nos ahorramos bastante trabajo. Para exportar esta información, aquí abajo donde dice Export Report Set, pueden exportarlo en diferentes formatos. El más común es el CSV, que es los valores separados por comas. También hay valores separados por puntos y comas, lo pueden exportar en HTML, en JSON, como una sintaxis de insert, como una hoja de Excel, etc. Les recomiendo que lo exporten con el formato que viene por default, que es el CSV. Lo vamos a guardar y lo guardan ahí en documentos para que
puedan esperar después. Le ponen un nombre, yo le voy a poner diccionario de datos. Y le damos guardar. Entonces sale. Ya con esto tengo mi diccionario de datos exportado. Ese diccionario de datos lo puedo utilizar en alguna documentación de algún proyecto. El diccionario de la base de datos consta de igual lo pueden abrir con Excel, lo pueden abrir con una hoja de cálculo y aquí pues solamente es darle formato para que tengamos bien nuestro diccionario. En esta consulta ustedes pueden cambiar las referencias a la base de datos y funciona para cualquier tabla, para cualquier base de datos que ustedes tengan dentro de su manejador. Aquí pueden observar que viene en la sección superior el nombre de la base de datos que se selecciona como la base de datos vendor, la verdad, tabla tipo, etc. Entonces, aquí en esta sección donde tenemos el nombre de la base de datos, acá deberíamos de cambiar la base de datos. Si yo quiero, por ejemplo, mi base de datos equipo, aquí le voy a cambiar el nombre, etcétera, etcétera. Sale. Entonces, ya todos pudieron generar su diccionario de datos. No, hago la consulta, pero me parece vacía. No me parece que está ahí. Ya tienes la base de datos. Sí, ya la tengo abierta. Ya se sincronizó bien. Indica que dentro de la base de datos tengas tablas. Sí, sí tengo las. Es la tabla equipo, ¿no? ¿Cómo? Ay, no, me parece una tabla. No, tiene que estar las 4 tablas. Creo que me equivoqué. No, está en caso de problemas con la sincronización. Sale. Continuemos. Entonces, ya vamos en el paso 3. Exportar el diccionario de datos en formato CSV. Paso 4. Insertar los siguientes datos en la tabla cliente. Vámonos a la tabla cliente. Seleccionan aquí su tabla cliente. Le dan con el botón derecho. Select Rows. Y aquí abajo vamos a insertar los datos que vienen en la práctica. Nombre, Pepe, edad 21. Ana, 13. Entonces nos vamos a esta sección. Voy a escribir solamente nombre, Pepe, edad 21. Y nos vamos aquí a nombre Ana, edad 13. Aquí abajito hay un botoncito que dice Apply. Le damos a aplicar. Me dice Insert, me genera Insert, le doy a aplicar y listo. Finalizar. Entonces ya tengo insertados los datos dentro de mi tablita. ¿Cómo los mando? ¿Cómo? Acá le das a aplicar. Apply. Vale, ahora vamos a llenar los datos de la tabla producto. 3 productos, producto A, B y C. No tenemos que insertar el producto, se genera de forma automática. El precio 100, 200, 300. Entonces, mismo operación. Seleccionamos producto, botón derecho, select rows y aquí le vamos a poner el nombre del producto. Producto A, 100. Producto B, 200. Producto C, 300. Le damos aquí a aplicar, le damos a aplicar y le damos finalizar. Listo, ya tenemos datos en nuestra tabla de producto. Yo ahorita. Insertar datos en la tabla beta. Vamos a insertar datos en la tabla beta. Los únicos datos que necesitamos ingresar es ID de venta e ID de cliente. La fecha se va a insertar la hora por default. Después la vamos a modificar. Entonces es 1, 2, 3, 4. Vamos aquí a ID de venta. Seleccionamos producto. Tabla venta. Select rows, que es la tabla venta. Acá nos pide el ID de venta y el ID de cliente. El ID de venta es 1, 2, 3 y 4. Y el ID de cliente es 1, 2, 1, 2.
La fecha se va a generar por default. Le damos aquí aplicar. Le damos a aplicar, finalizar. Listo, ya nos generó una fecha por default. Entonces el campo tiene la fecha, la tabla, perdón, tiene por default la fecha de nuestro sistema. Si revisan el diccionario de datos, en el diccionario de datos nos dice precisamente cuáles son los valores que tiene por default. Aquí la columna default para fecha es un listado. Para el producto, el precio, si yo no le pongo el producto, me va a poner por default 0. Entonces el diccionario de datos nos ayuda a saber cómo se comporta nuestra base de datos. Todos estos son los comentarios, lo que nosotros hicimos cuando creamos nuestra base de datos. Ahora que están haciendo la base de datos de su proyecto, le van a poner ustedes aquí todos los tipos de datos, van a generar si es columna primaria, si son números o no. En su proyecto van a generar el diccionario de datos. Cuando yo vea la documentación, así voy a saber, si pusieron comentarios, no pusieron temas, se saltaron todos los pasos, puntos menos, ¿no? Entonces, es importante que agreguen todos los datos a la base. No todas, eso sí, eso, ¿no? Vamos a poner en un desarrollo real, sí. Entonces, en su ejercicio, con 2, 3 tablas que pongan datos, es suficiente. Entonces, en el diccionario de datos es con la consulta que metieron. Sí, nada más le cambia la base de datos. Funciona igual porque la consulta es sobre los esquemas de la base de datos. Sale, entonces ya tenemos nuestro dato. Dice aplicar actualizaciones y eliminaciones en cascada de la llave foránea de la tabla de la. Bueno, vamos a utilizar nuevamente nuestro modelito. Vamos a aplicar las actualizaciones y eliminaciones en cascada. Las actualizaciones y eliminaciones en cascada solamente funcionan en las llaves foráneas. Las llaves primarias no. Cuando se actualiza una llave primaria, va a realizar los cambios sobre las llaves foráneas. Acá podemos observar que tenemos nuestra tabla venta. Nuestra tabla venta tiene su llave primaria que es de venta y nuestra tabla de cliente que es una llave secundaria que pertenece a cliente. Si yo hago la modificación de la llave de cliente, lo deseable sería que también se realizaran los cambios en la tabla venta. Si decido que ya no va a tener el mismo valor la llave primaria, la puedo cambiar, la puedo eliminar. Vamos a probar esa implementación. Le dan doble clic sobre la tabla venta. En esta sección donde dice Foreign Keys, aquí seleccionan el nombre de su llave foránea. Aquí en esta llave foránea nos aparece precisamente las actualizaciones en cascada. Nos dice opciones de la llave foránea: on play, cascada, on delete, cascada. Cada vez que se haga una actualización, se va a actualizar en cascada nuestra llave de la base de datos. Si en este momento yo quiero hacer un cambio en la base de datos, por ejemplo, voy a tratar de modificar la llave foránea de la tabla cliente, ¿se podrá realizar o no se podrá realizar? La tabla cliente. Entonces, acá tengo mi tablita cliente, acá está la tabla cliente, le doy a actualizar y sabes que este ya no es el número 1, ¿no? Necesito ponerle el 111. Le doy aplicar, me marca un mensaje de error, dice hay un error aplicando la base de datos, no se puede eliminar o actualizar el renglón padre en una llave, en una restricción de llave foránea. Entonces, como en este momento trato de hacerlo y no existe la actualización en cascada, me manda un mensaje de error. Bueno, pues ya que tenemos estos cambios acá, nos vamos a Database, nos vamos a sincronizar modelo. Igual esto se puede hacer desde SQL, ¿no? Pero bueno, ya que tenemos el workbench, lo vamos a utilizar. Selecciona mi base de datos, siguiente, acá empiezan las actualizaciones. Aquí pueden observar precisamente que está agregando una restricción, que está eliminando la llave foránea. Generalmente MySQL agrega cosas que no realizamos, ¿no? Y finalmente aquí le está poniendo on delete cascade, on delete cascade.
Le damos ejecutar, no marca ningún error, ya que me regreso nuevamente a mi consulta y ahora sí trato de actualizar nuevamente el valor 112. Le voy a dar a aplicar y ya funcionó. Entonces, si reviso ahora mi tabla de venta, que es donde tengo el número de cliente, actualizo mi consulta, podemos ver que el cliente ya tiene también el 111. Ya se actualizó en cascada. Una vez que yo hice la actualización de la llave primaria, la llave foránea igual realizó esta actualización. Si quiero eliminar el I del cliente, que es el 1, también va a eliminar todos los que están asociados a él. ¿Sí les funcionó? Entonces, repito los pasos nuevamente. Hay que abrir nuestro modelo. Aquí en el modelo me voy a la tabla venta, doble clic, aquí en la sección de Foreign Keys, selecciono mi llave foránea y aquí en mi llave foránea lo que voy a hacer es cambiar las opciones. Cascada, ¿No te acuerdas que estaba sincronizado? cuando veíamos la parte de las operaciones que se pueden hacer con los nulos, nosotros mencionamos todos estos, ¿no? Que podíamos cambiar los nulos, podíamos hacer actualizaciones, los manejadores de base de datos ya tienen toda esta implementación. Ya que hicieron estos cambios, nos vamos a database, sincronizar modelo, lo sincronizamos y listo. Ya deberíamos de poder realizar el cambio en nuestra base de datos. ¿Sale? ¿Ya quedó? No. ¿Sí? ¿Cómo lo sincronizamos? ¿Cómo lo sincronizamos? ¿Eh? Ajá. ¿Así? Pero me dice que siempre con errores. ¿Sí conectaste? Sí, güey. Me conecté desde el root. Estoy desde el root. ¿Dónde quedaste? Desde el principio, güey, no puedo hacerlo. Ah, porque es aquí, ¿no? Siguiente prueba. A ver. Vamos a tratar de eliminar ahora nuestro cliente con el ID 111. Entonces, ahora lo que debería de pasar es que todas las tablas que están asociadas a él, esas tablas van a eliminar los datos. Yo debo de ser responsable como desarrollador de la base de datos de decidir hasta qué sesión voy a aplicar las actualizaciones en cascada. Por ejemplo, si aquí en producto, en la tabla producto venta, que tengo una llave foránea, yo podría aplicar que al borrar un producto se borraran también todas las ventas de la tabla producto venta. Si aquí en esta tabla yo borrara el cliente, pues lo lógico sería también que borrara la venta. Entonces, podría hacer que las actualizaciones y eliminaciones en cascada fueran un nivel, 2 niveles, 3 niveles, 4 niveles, los que sean necesarios. Esto lo podrán probar ustedes con su base de datos del hospital. La base de datos del hospital tiene una serie de actividades que ustedes tienen que probar, las actualizaciones y eliminaciones en cascada. Las actualizaciones y eliminaciones en cascada es algo bastante útil, pero también es algo bastante riesgoso. No se recomienda que las pongan por default, porque bueno, ahorita por ejemplo voy a borrar este perfil. Aquí se posicionan sobre el 111, aquí donde tiene el simbolito de menos, que dice Keep Selected Route, le dan, ya les borró el renglón, le dan aquí a aplicar, le dan a aplicar y ya finalizó. Me voy a mi tabla venta, actualizo mi tabla venta y podemos observar que ya se fue nuestro registro. Una vez que los hemos borrado, ya no es sencillo de recuperar. Sí se puede, pero no es tan sencillo. Entonces hay que tener cuidado al momento de eliminar datos y aplicar la eliminación de cascada. Bueno,
Entonces ya borré todas las ventas que tenía yo asociadas a mi cliente. Entonces ya desaparecieron de mi tablilla. ¿A todos les funcionó también la eliminación en cascada? Sí. Perfecto. Dale. 9. Restaurar los valores originales en la tabla cliente. Bueno, pues vamos a agregar nuevamente a nuestro cliente. Entonces actualizo mi tablita cliente. Vamos a agregar al cliente 1. Aquí sí le vamos a poner el número 1. Se llamaba Pepe y tenía la edad de 21. Entonces agregamos nuevamente a nuestro cliente. Le vamos a dar aquí aplicar, finalizar. Entonces ya tengo nuevamente los datos de mi cliente. Vamos a agregar nuevamente los datos de las ventas para que tengamos la base de datos como al principio de los tiempos. Regreso nuevamente, me falta la venta 1, me falta la venta 3. Le vamos a poner que nuestro cliente es el que tiene el ID. Le voy a aplicar. Finalizar. Ya quedó. Listo, entonces ya tengo mi base de datos lista para la siguiente prueba. Ahora lo que vamos a hacer es probar transacciones y vamos a ver cómo se comportan los resultados. Aquí hay dos ejemplos de transacciones. Vamos a probar la primera. Tenemos que escribir Start Transaction y al final Rollback. Entonces vamos a empezar abriendo aquí una nueva ventanita de SQL. Aquí abro una ventanita. Pueden escribirlo con mayúsculas y minúsculas, no importa. Lo que yo les recomiendo es que los comandos de SQL los escriban con mayúsculas. Start Transaction, punto y coma. Y abajo vamos a utilizar Rollback. Ya hicieron ustedes una tarea sobre transacciones. Recordarán que para definir una transacción se utiliza esta palabra. Aquí estoy diciendo que empieza la transacción. Una transacción debe terminar con cualquiera de los dos siguientes comandos: rollback o commit. Rollback es regresa al último estado anterior conocido, que la base de datos fue consistente. Es decir, todos los cambios que hayas hecho dentro de la transacción se van a deshacer. Y luego, dentro de nuestra transacción, En los ejemplos se ve que unos exponentes delimitan. pero eso es para los clientes. Sí. Sí, a ver, lo vamos a ver. Exactamente como ves cambios antes del rollback, ¿no? Porque cuando los ejecutas como que solo se inserta y luego se quita. Puedes ejecutar una consulta. De hecho, aquí en este ejercicio viene un select para que te mande los resultados y ya comparamos con lo que tiene la tabla contra lo que hizo la consulta antes de hacer el rollback. Entonces, bueno, la transacción dice update cliente. Vamos a cambiar el ID de cliente a 111, en donde el cliente sea. Entonces vamos a escribir aquí un update, vamos a actualizar la tabla cliente, vamos a poner el valor que va a ser ID de cliente, va a ser igual a 111, en donde el ID de cliente sea igual a 1. Voy a hacer la misma operación que hacíamos, ¿no? Entonces voy a cambiarle su ID. Para verificar los cambios voy a agregar una consulta. Esa consulta es selecciona todos de la tabla cliente. Después de que yo realicé una actualización, voy a realizar una consulta. Selecciona todos, me falta aquí la T, select todos, from cliente, punto y coma. Ya quedó. Esta transacción lo que va a hacer es ingresa los datos, actualiza el cliente, se va a cambiar a 111, en donde el cliente sea está mal escrito, y de cliente, y luego después va a ejecutar una consulta y va a cerrar con un rollback. Entonces va a regresar la base de datos a su estado actual. Bueno, vamos a hacer primero una consulta de la tabla cliente para ver qué es lo que tenemos en este momento. Debe actualizar, pueden ver que está el ID de cliente 1 y el ID de cliente 12. Entonces está en nuestro estado original. Ya tengo aquí mi consulta, le doy a ejecutar. Aquí pueden observar que el resultado de la consulta me aparece el ID de cliente con 2, el nombre Ana, la edad 13, el ID de cliente 111, el nombre Pepe 21. Y
Quiere decir que sí hizo la actualización después de update, después hizo un rollback. Me voy a mi tabla, le voy a actualizar y podemos observar que el cliente es 1. Quiere decir que después del rollback sí realizó una actualización de la tabla hacia su estado anterior. Las transacciones permiten definir bloques de código que se ejecuta todo o nada. Por ejemplo, actualmente dentro de nuestras ventas, nosotros solamente tenemos a la venta 1, la venta 2, la venta 3 y la venta 4. El ID cliente 1, el 2, el 1 y el 2. En nuestra tabla producto-venta está vacía. No debería de ser posible que nosotros generáramos una venta si no hay un producto-venta, ¿no? Entonces, hiciste una venta, pero ¿qué es lo que vendiste? No sabemos si vendiste el producto A, el producto B, cuántos vendiste. Lo ideal sería que todas esas operaciones fueran dentro de una transacción. ¿Vas a insertar dentro de venta? Sí, siempre y cuando cumplas que también se inserten datos dentro del producto-venta. Las aplicaciones que nosotros realizamos funcionan utilizando transacciones. Entonces, no puedo generar una venta si antes no he insertado los datos. No puedo generar un card de un alumno si antes no he capturado las aplicaciones. La utilidad de las transacciones es precisamente garantizar que si existiera un fallo por acá, regresamos y se deshace la operación. Y le decimos al usuario que lo vuelva a intentar. Sale, siguiente prueba. Vamos a cambiar, en vez de rollback, le vamos a cambiar aquí abajo por commit. Entonces vamos a cambiar aquí abajo, en vez de rollback, vamos a escribir commit. Y ejecutamos nuestra consulta. Me regresa nuevamente el dato después del update. Nos vamos a nuestra tabla cliente, actualizamos y podemos observar que ahora sí ya nos hizo persistente el cambio. Entonces ya tengo mi cliente con 111. Entonces quiere decir que mi transacción ya ha sido cerrada. Una vez que se hizo el cambio, la base de datos, este es su nuevo estado consistente. Si yo quisiera regresar al estado anterior y le aplico un rollback, no va a pasar nada, ¿no? Porque no hay ninguna transacción que haya sido abierta. Transacciones deben empezar Start Transaction, todo lo que quieran hacer ahí dentro, y por último, commit o rollback. Entonces, esto se puede manejar con bloques de código que vamos a ver en la siguiente sesión. Sale, entonces ya tenemos nuestras transacciones. ¿Alguna duda sobre las transacciones? ¿No? Claro, como agua de charco. Entonces, vamos a probar las siguientes transacciones y discutir los resultados. Aquí hay otra. Esta para que no la estuviéramos ahí escribiendo, pero les puse aquí copy paste. La pueden copiar y pegar, y probar las siguientes transacciones y discutir los resultados. Esta que tenemos acá ya la podemos borrar, le voy a pegar, ya quedó, le puedo dar le voy a poner a una subida. ¿Cómo? ¿El web? No, el web son las condiciones de una consulta. Entonces, en el web tú puedes poner en donde año sea menor a 2021, en donde la edad sea mayor a 27 años, en donde el promedio sea mayor que 10. El web es una condición que es un filtro para la consulta. ¿Recuerdan cuando hacíamos en álgebra relacional todas estas operaciones de selección que filtrábamos en donde el nombre coincida, el departamento coincida? Es equivalente a eso. No se podía porque Sí, porque no estás involucrando la llave. Cuando quieres hacer una eliminación y tienes llaves primarias, generalmente la consulta te va a decir que debes de incluir a la llave primaria como parte de la condición para garantizar que realmente quieres hacer la eliminación. Entonces, si no, te va a marcar un error. Te va a decir que la llave primaria entonces te incluye una consulta. Bueno,
tenemos otra transacción. Esta transacción lo que va a hacer es insertar datos dentro de nuestra tabla producto-venta. Va a insertar estos datos y luego va a seleccionar todos de la tabla producto-venta. Ejecutamos nuestra consulta, nos regresan los datos, seleccionamos aquí la tabla producto-venta, botón derecho, le damos Select Rows, ya quedó. Podemos ver que no tenemos nada dentro de nuestra tablita, pero aquí me dice que, bueno, pues sí se habían insertado, pero después vimos un rollback. Entonces, cuando nosotros hacemos diferentes tipos de operaciones, no importa cuántas sean, mientras estén dentro de una transacción, si al final podemos un rollback, esta transacción va a ser deshecha. La siguiente, pues es solamente cambiar nuevamente nuestra transacción por un commit. Entonces vamos a cambiar el rollback por un commit. Le damos a actualizar. Actualizo mi tabla producto-venta y aquí podemos observar que ya tenemos ahora sí los datos bien insertados. Por default, todos los manejadores tienen el commit encendido. Cuando nosotros hemos trabajado con nuestra base de datos, siempre que hacemos un insert, siempre que hacemos una insert, los datos se guardan inmediatamente en la base de datos. Esa configuración puede ser cambiada. ¿Por qué? Porque a lo mejor yo obligo al usuario a que siempre que realice alguna operación debe de estar dentro de una transacción. Entonces ya son modificaciones, lo que les mencionaba, que una vez que la base de datos ya está creada, pues viene la parte del tuning, del afinamiento de la base de datos. Cambiar las variables de ambiente, variables de entorno, etcétera, etcétera. Ponerle mayor seguridad. Sale, ¿hay una pregunta con respecto de las transacciones? A mí me dio error el segundo cómic, profe. A ver, otra vez, ¿qué pasó, Víctor? Corro los comandos, pero no parece nada, no cambia nada. ¿Ya abriste tu tabla producto-venta? Sí, pero es que aunque le ponga el segundo de commit, no pasa nada. ¿No hay nada dentro del producto-venta? No, cuando pongo lo de select, todos los de producto venta no enseña nada. ¿Tienes datos dentro de tu tabla venta? No, En tu tabla venta no tienes datos. no. ¿No los insertaste o qué pasó? Sí, porque si tratas de insertar en producto venta y no tienes las llaves de ID venta, no te lo van a insertar. Pero sí tiene. ¿Sí tienes en venta? Sí. Sí son los datos ID venta 1, 2, 3, 4. Sí. ¿Sí? ¿Tienes el ID cliente 1, 2, 1, 2? Entonces, recuerden que al tratar de insertar en el producto venta, necesito tanto el ID del producto como el ID de la venta. La venta debe de existir con estos IDs, el producto debe de existir con estos IDs. Si no funcionó, verifiquen la tabla producto. En la tabla producto debe de tener el producto A, B y C con el ID 1, 2 y 3. ¿Y en el cliente qué tiene? El cliente no importa realmente, debe de tener el cliente 2 con el 111. Profe, igual a mí me marca un error al hacerlo del cómic. ¿Qué te dice el error? Dice error 1452, cannot add or retrieve a child route. Ok, no puedes agregar los nuevos registros. Quiere decir que tus datos no están correctos. Revisa nuevamente tu tabla cliente. En tu tabla cliente tienes estos usuarios, el 2 y el 111. ¿Cliente? Cliente. Creo que ya vi por qué me equivoqué. Igual el producto debe de tener el 1, el 2 y el 3. Producto ¿Ya funcionó, Víctor? Sí, lo sé. 1, 2 y 3. Sí, está bien. A ver, ¿será así? Recuerden que no podemos agregar datos que no existen. Me da el mismo error. Ya están bien los datos de venta y de producto. Sí, del producto. Tienes 1, 2, 3, A, B y C. Producto 1, 2, 3, A, B y C, sí. En venta tienes 1, 2, 3, 4. Sí. ¿Sí? Y estás ya haciendo la actualización. Sí, estoy haciendo eso. ¿Qué es lo que dice? Me marca el mismo error.
A ver, actualiza producto venta, selecciona producto venta, botón derecho, select row. Yo me imagino que ya los tienes, y ya los tienes insertados nuevamente. No, pero no aparecen. No sé por qué. A veces sí me lo creo. Sí, no están. A ver, entonces aquí te recomiendo que tengas abiertas todas tus tablas. No tienes datos en cliente, Pero sí me las marcaba en el otro interior. ¿no? No tienes datos en producto, ¿no? No, pues ¿cómo? Entonces, de no me toca tampoco si. Pues sí, o sea, No, es que deben de tener datos. Si no hay datos, pues, ¿qué vamos a ver? Vale, entonces, siguiente. Vamos a probar una constraint de tipo check. Entonces, las constraints de tipo check nos van a permitir validar una serie de condiciones que nosotros podemos tener en nuestra base de datos. Las constraints check son bastante útiles para obligar al usuario a que ciertos campos se comporten de forma adecuada. La primera que vamos a agregar es una constraint para que el precio del producto sea mayor que cero. Por ejemplo, yo tengo un producto, actualizo mi tabla producto, vamos a agregar un nuevo producto. Voy a agregar el producto E y el precio, pues le voy a poner un -1. Le doy a aplicar. Ya saben cómo son los usuarios, no siempre hacen lo que no deben de hacer. Les pido que llenen la base de datos con los precios de los productos inteligentemente, pues le ponen que el precio es -1. Esto no refleja una situación real de nuestro negocio, es indeseable. Algo que podemos hacer es obligar precisamente a que una vez que nosotros insertamos datos dentro de la base, los campos se comporten de la manera que nosotros esperamos. Para hacer esto, podemos agregar restricciones de tipo check. Entonces, las restricciones de tipo check se agregan de la siguiente manera. Alter table, producto, add constraint. Voy a crear el nombre de la constraint que se va a llamar producto mini precio. Es una constraint de tipo check y va a verificar que el precio sea mayor que 0. Y esto es enforce para que fuerce la tabla a que se realice esa operación. Entonces me regreso aquí a mi script de transacciones. La voy a probar. Puede que funcione por ejemplo. Entonces es parte de la sintaxis de MySQL. Igual recuerden que todos estos comandos pues, los estamos viendo de una manera bastante rápida, ¿no? Hablar de transacciones nos podría llevar una semana, hablar de las constraints de check otra semana, etc. Estamos teniendo aquí solamente una embarradita, así como las tortas del metro, que les ponen solamente un jamoncito casi transparente, pues así ya andamos, ¿no? Entonces, es solamente por cultura general y que digan, pues yo más adelante me acuerdo que se podía hacer eso, ¿no? Ya cuando estén trabajando, van a ver, no, pues me explicaron todo esto, bueno, detrás de esto está la documentación, aquí viene el manual de referencia de MySQL, check constraints, vamos a ver qué es lo que tiene, y aquí les dice, ¿no? Precisamente, cuál es la sintaxis. Constraint, símbolo, la palabra check, una expresión, enforce o no enforce, ¿no? Puede ser no obligatorio. Entonces, acá dice cuáles son todas las características. Y además viene con algunos ejemplos. Desde el momento de la creación de la tabla, yo puedo agregar estas constraint check. Aquí voy a checar que C1 es diferente de C2. Y aquí viene toda la forma en cómo voy a realizar mi constraint. Bueno, entonces sale, continuamos. Más o menos quedó claro el programa. Dale, siguiente. Ya tengo mi consultita, regreso nuevamente a esta sección. Le voy a dar ejecutar. Ya checaste si los valores aquí, porque dice que están Sí, pero ahí no importa. Aquí pueden observar que me marcó un mensaje de error, me dice alter table. Abajo me dice check constraint producto mi precio es violada. Entonces no se puede agregar porque de entrada los datos que ya tenemos en la base de datos no corresponden a la regla que nosotros estamos tratando de aplicar. Este -1 está causando ruido. Cuando nosotros queremos aplicar una constraint de tipo check, nuestros datos deben encontrarse en un estado correcto. Entonces vamos a cambiarle, en vez de -1 le vamos a poner 400.
Y le damos aplicar. Y ahora sí, regresamos a la aplicación de nuestra constraint. Ejecutamos la constraint, ya nos aparece un bonito color verde, me dice que ya fue actualizado. Y ahora pues vamos a tratar de agregar precisamente un producto, el producto E, con un valor de -1. Y le damos a aplicar, y me dice que ya no se puede. Entonces hay un error aplicando el script a la base de datos. La constraint producto min precio es violada. Entonces ya no podemos agregar precios con un valor negativo. ¿Vale? Entonces ya estamos protegiendo más nuestra base de datos con todos estos características. ¿Cómo remuevo una constraint? Entonces ya no me gusta mi constraint porque me equivoqué. Alter table, producto, drop check y el nombre de la constraint. Entonces igual, para eliminar nuestra constraint, vamos a aplicar regreso, voy a pegar aquí mi código, alter table producto, drop check, el nombre de la constraint, le doy a ejecutar, me marca siempre verifiquen los mensajes que les manda el manejador, porque a veces pues es que no funcionó. ¿Por qué no funcionó? Porque ni siquiera se ejecutó, ¿no? Entonces, no desesperarse antes de verificar que se haya realizado. Ahora trato de insertar nuevamente mi valor de con -1, le doy a aplicar y listo. Ya tengo nuevamente mi tablita con los datos que se pueden introducir en los formatos que yo había pedido. Entonces ya quedó. Bien, siguiente. Dice crear una constraint para validar que la edad del cliente es mayor a 18 años. Esta les toca a ustedes. Entonces acá tenemos nuestra tablita cliente. ¿Cómo hago una constraint para validar que la edad del cliente es mayor a 18 años? Salud. Lo mismo que con la otra, ¿no? Solo le casi los datos. Pues podemos copiar esta como base, ¿no? Sale alter table, cliente, al constraint, la mínima le podemos poner cualquier nombre. Aquí yo estoy utilizando una nomenclatura que es la tabla. Voy a poner cliente, luego la restricción que va a aplicar y le voy a llamar min edad. Ustedes le pueden llamar como quieran, ¿no? Entonces, alter label cliente, al constraint, cliente min edad. ¿Y qué es lo que voy a verificar? Que la edad mayor o igual a 18. No, lo que dice es mayor a 18 años. Mayor a 18. Y ya ejecutamos, nos marca un error, porque recuerden que tenemos a un cliente que tiene de edad de 13 años. Entonces, aquí tenemos que hacer el cambio. Cuando ya tenemos datos dentro de la base de datos, pues no podemos hacer cambios nada más así porque sí, ¿no? Entonces deberíamos de crear una regla previa para ver cómo hacemos los ajustes de estos usuarios. Imaginen que estamos tratando de otorgar puntos de venta y pues, si eres menor de 18 años, pues no puedes participar en estas fabulosas promociones, así que deberíamos hacer algún cambio. Vamos a cambiar y vamos a decir que Ana tiene 19 años. Le voy a dar a aplicar, finalizar, me regreso, ejecuto y ya funcionó. Vamos a agregar un nuevo cliente. Vamos a crear nuestro cliente que va a ser el cliente 3. Le vamos a poner el nombre que va a ser Pedro. Y Pedro no tiene 15 años, si quiere colar, le vamos a aplicar y nos dice que no, ya no se puede. Entonces la edad mínima no está permitida. Le cambiamos y decimos que eran 25 años. Ya está. Le voy a aplicar, finalizar. Y listo. Ya tengo mi constraint check. Sale, ¿alguna pregunta sobre las constraints? ¿No? Sí.
Siguiente, vamos con los triggers. Crear un trigger para validar que la fecha de venta no sea menor a la fecha de actualizaciones. Entonces, vamos a crear un trigger para validar que la fecha de venta no sea menor a la fecha de actualización. Aquí está mal escrito. Dice un trigger que la fecha de venta no sea menor a la fecha actual. Entonces, no a la fecha de actualización. Bueno, cuando nosotros hacemos una venta, pues deberíamos de verificar que no se pueden realizar ventas con una fecha que no corresponde al día actual. ¿Por qué? Porque nuestra base de datos podría quedar en un estado inconsistente. ¿Sale? ¿Cómo hacemos esto? Vamos a crear un trigger. Profe, yo estaba viendo en ejemplos que les ponían las diagonales en vez de los de pesos. Puede ser cualquier símbolo. Sí. Sí. Entonces, para cuando ustedes crean un trigger, necesitan definir primero un delimitador. Regreso aquí nuevamente. Escriben la palabra delimiter y puede ser cualquier símbolo. Puede ser una doble diagonal, puede ser un pi, puede ser cualquier simbolito. Esto es solamente para indicar que viene un bloque de código que el manejador tiene que ejecutar. Entonces, puede ser cualquiera. Yo les puse los pesitos porque, bueno, me pareció bonito en el momento, ¿no? Entonces, delimiter. Aquí observen cómo no es parte de una palabra reservada, simplemente se utiliza para marcar el código que viene a continuación. Lo que vamos a hacer ahora es crear un trigger. Los triggers son fragmentos de código, se conocen también como disparadores que pueden ocurrir en diferentes etapas. Aquí en el diagramita, este que tenemos acá, cuando abren ustedes una tablita, en esta sección abajo viene una que dice triggers. Los triggers pueden ocurrir antes de la inserción, después de la inserción, antes de la actualización, después de la actualización, antes de la eliminación y después de la eliminación. Estos triggers nos permiten realizar acciones cuando el usuario trata de realizar una operación. Si antes de que inserte los datos yo puedo verificar que no cumplen ciertas características que no pueden ser realizados con una simple variable check, puedo crear bloques de código mucho más complejos que permitan realizar otro tipo de validaciones. Entonces, podemos crearlos aquí desde esta seccióncita, y los pueden crear al momento del diseño de su base de datos. Casi siempre es más común que esto se agregue ya que la base de datos se encuentra en ejecución. Entonces, la sintaxis de SQL, create trigger y el nombre de trigger. Entonces, me voy a regresar acá, escribimos create trigger. Y el trigger se va a llamar fecha check. Ya tengo aquí la primera parte, ¿no? Creación de fecha. ¿En qué momento se va a ejecutar el trigger? Antes de insertar en la tabla de venta. Entonces, before insert No puedo quedar con tu teléfono. on Pedí una hoja. venta. Se va a ejecutar antes de que se inserte en la tabla de Bueno, me venta. quedo con tus pingüinos. ¿Qué es lo que El vamos otro a día hacer? vi. Para cada Te voy a renglón, enseñar que me siento luego con viene un bloque de código encerrado entre un begin y un end. Este begin y el end funcionan como las llaves o corchetes de otros lenguajes de programación. Entonces, escribimos aquí for each row, Está aquí. escribimos nuestro begin, escribimos nuestro end, así al final del end cerramos nuestro delimitador, Ya ya confirmé. cerramos el delimitador, y ahora pues vamos a escribir qué es lo que va a ocurrir dentro de nuestro delimitador. Bien, entonces al momento de realizar la inserción tenemos dos tipos de objetos. Uno es el objeto nuevo y otro es el objeto viejo. El objeto nuevo se va a identificar por la palabra new. El objeto viejo se va a identificar por la palabra old. Cuando yo quiero realizar una actualización de la base de datos, los datos que está enviando el usuario son los nuevos. Los que ya se encuentran dentro de la base de datos son los datos viejos. Entonces, para identificarlos existen estas dos palabras reservadas.
Si la nueva fecha que me está pasando el usuario es menor que la fecha actual que estoy obteniendo del sistema, entonces lanza una señal de excepción. Estoy mandando una señal de SQL State. ¿Recuerdan ayer cuando estábamos haciendo lo de paradigmas, que nos quedábamos a la base de datos y atrapábamos una excepción de SQL? Bueno, pues aquí SQL está mandando una excepción. Todo esto se conecta con nuestra aplicación, del otro lado la aplicación atrapa la excepción, genera un mensaje, se lo pone en una pantallita bonita y le dice al usuario, verifica qué es lo que estás haciendo, no estás haciendo un mensaje correcto. Ese mensaje que estoy dirigiendo aquí en la base de datos se puede ir escalando y del otro lado de la aplicación el usuario lo atrapa y así sale. Le dice, no se admiten fechas menores a la fecha actual. Bueno, pues vamos a escribir ese código. Y new fecha es menor, voy a utilizar la función curveDate. Entonces, Si por ejemplo usáramos esa base de datos de Java y tiene los triggers, igual se vería el mensaje, ¿verdad? sí, o sea, el trigger se va a ejecutar siempre que trates de hacer una inserción. Entonces, el trigger va a disparar el mensaje de error, en Java te va a detectar que hay una excepción y esa excepción tú ya la tomas. Es un mensaje. Sí, yo me de recuerdo. error. Entonces, tú puedes programar Bueno, tanto ¿quién es la otro? base de datos como No sé. la parte de ¿vale? Entonces, vamos, si la fecha nueva es menor o igual que la fecha actual, entonces lanza un mensaje de excepción. Signal, SQL State, 4.500, hay diferentes señales que nosotros podemos utilizar. Este 45.000 es un número que es una señal creada por el usuario, por el programador de la base de datos. Sí. Entonces, esto es similar a lanzar las excepciones de Java, pero lo estamos haciendo desde SQL. El otro día que fui a unos familias con el direct, Voy a lanzar mi nos excepción empezamos a 45.000 cosas y vamos a poner un que mensaje de aparecen texto. Entonces, no se admiten fechas menores a la fecha actual. no juguetes sexuales. Y entonces, Sí. caray, y cuando se empieza a sacar a ese yo también, y dice Juan, dice, pero al menos el suyo ya son grandes y me extraña que te sepas que si yo, no, Ah, texto. entonces como que tengo uno, ¿verdad? Igual no se admiten. Ay, falta la de la Bayou. O sea, todos cantan esa canción, pero a la primera que explota el volcán se ponen a No se chillar bolas admiten de pop. fechas menores a la fecha actual. Así queda, me falta terminar. ¿Pero qué sirve el 40? Es un número que tú defines. Entonces, si estás diciendo que esa es una excepción, ahorita buscamos cuáles son los códigos de excepción de MySQL. El 45.000 es especial porque nosotros estamos diciendo que este es un número creado por nuestro usuario. Entonces, aquí pueden buscar SQL State. Aquí, por ejemplo, aquí en el manual de referencia, No tengo mucho. en el manual de referencia vienen los códigos de Me gusta mi cómo que mi cara de hierro. Porque hice todo lo que me hubiera hecho de natural quisiera. Ayer, Sí, no, ayer. Puse mi bloqueador solar. Bueno, perdón. Mi ese de la C, nada más digo. tu jefe. Ajá. Puse el ejemplo de la luz que check. Puse la chingadera que me pega la piel. Y puse bloqueador de y lo traigo para echarme otra vez. A las 11 me toca otra vez. Jugar otra vez. dando la tabla en donde están definidos los designs. ¿Por qué no me llegaron las notificaciones Una carrera de gatos.
Aquí está. Bueno, entonces dice, para indicar un estado genérico que se puede ser, se usa el valor 45.000, que significa que es una excepción manejada definida por el usuario. Entonces, hay diferentes valores, hay una tablita, no recuerdo dónde está, pero nosotros podemos crear diferentes, por ejemplo, aquí está la 0.000, tenemos la 45.000, tenemos diferentes casos que nosotros Esta, podemos sí, manejar. Nixon, Aquí está la está en 77, HBO, creo. todos Está estos bien. códigos ya No, se está en encuentran Netflix. definidos y bueno, pues generalmente los utilizamos en concordancia con la definición de lo que tenemos dentro de nuestra Solo base menos de de Vicente. datos. Bueno, entonces ya que tenemos nuestro trigger, lo podemos ejecutar. Entonces aquí falta algo. Si le sabe el trabajo. Y yo, y yo, y yo, no, espera, aguanta, yo no soy así. Y ya, y dice, y yo, no sé si lo soy, pero Puede ser menor o igual, eso no pero me no sí, sí. estaría comparando que solamente es menor. Aquí el limitador está mal. Entonces, si el limitador está mal, marca un mensaje de error. Sale, ya quedó. Entonces, ejecutamos nuestro trigger. Ya quedó, el trigger ya está. Entonces, ahora cada vez que quiera insertar una fecha menor a la fecha actual, me debería enviar un mensaje de excepción. Vamos a tratar de crear una nueva venta. Voy a crear la venta 5. La venta 5 va a ser sobre un cliente 3 y vamos a poner una fecha menor a la fecha actual. Por ejemplo, recuerden que Sí, pues ahí por viene la derecho, bueno, que se conecta la edición, vamos a insertar el día es 16, el 05. Primero viene el mes, vamos a insertar al 25 y le vamos a poner una hora. Por ejemplo, la hora, pues no importa, mientras sea menor, las 10 de la mañana. Yo, Ya quedó. Entonces voy a tratar de insertar este dato, le doy aquí a verificar, le doy siguiente, me marca un mensaje de error y aquí pueden ver precisamente el error que dice ya no se admiten fechas menores a la fecha. Entonces ya está funcionando nuestro. Bueno, pues ya se nos acabó el tiempo, faltan algunos ejercicios por realizar. Pruébenlos ustedes en su casa, ya vieron que sí funcionan. El día lunes, ahí en el salón de clase, pues concluyo esta parte de la presentación, pero ya ustedes los deben de tener ahí probados y comprobados. Vienen otros triggers que también se realizan en esta sección y vienen dos vistas que se tienen que crear. Las vistas ya viene el código en esta sección. Como reporte de actividad van a generar evidencia suficiente sobre cada uno de los puntos que se presentan a continuación. Imágenes, descripciones incluidas en el reporte. Esto lo van a aplicar sobre la base de datos que ya tienen en la práctica anterior, que es la del hospital. Van a ejecutar la consulta para crear el diccionario de datos del hospital que ya hicieron. Van a crear una constraint check para validar que el número de camas por habitación sea mayor que 0. Es decir, no puede haber una habitación que tenga 0 camas, ¿no? Entonces debe de ser mayor. Van a crear una constraint check para validar que la fecha de inauguración de un hospital sea mayor al 1 de enero del 2010. No podemos inaugurar hospitales que pertenecen a otro gobierno que no sea de la 4G, por ejemplo. Entonces, esa restricción. Van a proporcionar un ejemplo de transacción que involucre actualizaciones e inserciones a la base de datos, aplica rollback al final. El mismo ejemplo, pero ahora con un comité. Van a agregar un trigger para validar que la fecha de ingreso de la tabla de ingresos no sea menor a la fecha actual. Van a agregar un trigger para verificar que al agregar un registro nuevo a la tabla paciente, si el nombre y dirección del paciente ya existen en la tabla, no se permita el ingreso nuevo.
Quiere decir que el paciente ya está registrado dentro de la base de datos. Van a agregar otro trigger para verificar y actualizar la fecha de alta de la tabla de ingreso. Si la fecha de alta es no nula en el diagnóstico y tratamiento, también deben de ser notificados. Cuando voy a crear una alta de mi paciente, Lo mismo no puede ser que no tenga el diagnóstico en la Entonces, si estos datos no están, no se debe permitir realizar Una la recortadita y aplicar la actualización y eliminación en cascada sobre las Ya tablas tienes de un cabello médico mío. de especialidad, crear una vista que no esté Toda roja. el nombre del paciente, ¿Cómo lo peso, supiste? fecha de alta, los días que el paciente permaneció en el hospital, el precio por habitación ocupada y el precio total por la cantidad de días que